En todo pueblo que se precie de tal, hay historias. Y si bien San Nicolás quedó lejos de esta categoría en aspectos demográficos, su alma aún le pertenece. Aníbal Bastarrica nació hace 64 años, exactamente un 25 de mayo en la provincia de Entre Ríos, en medio de las celebraciones por el aniversario de la patria. Desde ese día y en adelante, su vida pareció siempre guionada por un ensayista depresivo. Mabel Aguirre y Adolfo Bastarrica, sus padres, eran un matrimonio humilde de Concordia. Ambos se la rebuscaban de una u otra manera para salir adelante. Adolfo era misionero en realidad, pero hacía años que se dedicaba a la albañilería en el litoral. Sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte no lograba conseguir un trabajo que le permitiera al menos una hipotética estabilidad. Mabel era entrerriana de pura cepa, pero había nacido en la capital. Se dedicaba a la costura y era la única que aportaba a la economía hogareña. La crítica situación económica estaba generando un malestar en la pareja que iba corroyendo los cimientos de aquel matrimonio feliz, consolidado hacía para entonces unos 7 años. Para colmo, en los últimos días había salido a la luz un amorío de Adolfo con una joven 10 años menor de sus pagos en uno de sus viajes laborales. La ruptura era casi inminente. En este contexto, y como ambos tenían la nostalgia del amor que alguna vez los unió y la ilusión mutua de poder reconstruirlo, intentaron subsanar todas estas adversidades con la llegada de un hijo, Aníbal. La idea era al menos cuestionable, pero es innegable que aplacó las angustias durante unos meses y las reemplazó por una ansiosa felicidad. Eligieron este nombre porque a Adolfo le encantaba la historia, pero sobre todo los elefantes, y además porque Mabel tenía un amor platónico con un personaje muy galante de una novela turca que veía todas las tardes en la tele. Habían pasado 8 meses de embarazo cuando Adolfo se mandó a mudar con Gretel, la jovencita misionera de sus aventuras. Parece que cuando pasó la ansiedad por el primogénito, el futuro padre había decidido irse a terminar de criar a una muchacha que lo esperaba gustosa en la selva misionera. Mabel estaba deshecha y realmente padeció el último mes de embarazo. De su marido nunca más recibió noticias, y fue entonces que acudió a sus padres, a los abuelos de Aníbal, que no dudaron en movilizarse hasta Concordia. Atravesaron juntos ese último mes de gestación como pudieron, hasta que finalmente nació Aníbalito. Después de esto decidieron instalarse en Paraná, en donde los abuelos eran dueños de una panadería tradicional de horno de barro, muy reconocida, que les servía de sostén económico y en donde Mabel podría también aportar a la causa sin descuidar a la criatura. Pasaron 3 años. Aníbal llevaba una linda infancia, con sus abuelos y su madre. No le sobraba nada, pero tampoco nada le había de faltar. Mucho menos bolas de fraile o bizcochitos de grasa. La familia había encontrado una aparente estabilidad emocional y económica. Los años grises habían quedado atrás. Mabel estaba radiante, se la notaba espléndida. Además, se había dado el lujo de anotar a su pequeño hijo en un jardín de infantes de los más codiciados de la ciudad, de esos que no resulta tan fácil conseguir banco y los padres suelen acampar en la puerta para hacerlo. Pasaron un buen año y unas lindas fiestas, y en el mientras tanto surgió la idea de hacer unas vacaciones a Gualeguaychú. Para los carnavales, Mabel siempre había querido ir. Y así fue. Lo que el destino no va a poder explicarle nunca al pequeño Aníbal es el porqué del accidente. En pleno viaje, a mitad de la ruta nacional número 12, pasando Nogoyá y casi llegando a la localidad de 20 de septiembre, un camión que transportaba bovinas sufre un accidente. Una de las lingas que sujetaba el cargamento se desamarra y una pieza completa cae, aplastando el habitáculo de la Fiat Fiorino donde viajaba la familia. Mueren todos, excepto Aníbal. El niño queda huérfano, a la deriva. Las víctimas del accidente eran todo lo que él tenía en este mundo. Su padre había desaparecido de la faz de la tierra. Después de unos cuantos días de incertidumbre y desamparo, terminó siendo acogido por un orfanato católico de Paraná. Su realidad cambió completamente, pero él se mantuvo inmutable, sin comprender lo que estaba pasando. No lloró, no habló, no emitió palabra, durante un tiempo que jamás podrá contabilizar. Cuando se acostumbró al lugar, cuando pudo hacerse de algunos amigos, cuando ya los maltratos de los encargados no le molestaban más, en ese momento ya había terminado la secundaria, ya era mayor de edad. Era un tipo muy educado e inteligente, que sabía desenvolverse con seguridad, y sobre todo era una persona muy decidida.
Parecía que la vida lo había forjado con nervios de acero y una templanza absoluta. Rápidamente consiguió trabajo y asilo en una casona importante de la ciudad y se hizo muy amigo de su patrón, Clemente González García, quien lo apadrinó en su deseo ferviente de convertirse en contador público. Él repetía en cada conversación que ese era su sueño, y al parecer, a pesar de todo lo vivido, era un buen muchacho, sin maldad, y de hacerse querer, y así se ganó el respeto y la confianza de la familia. Tiempo después, Aníbal concretó la carrera de contador en la Universidad Nacional y debido a sus altas calificaciones consiguió empleo en el Banco Nacional de la ciudad. Don Clemente se sentía orgulloso y Aníbal agradecido. Convivieron un tiempo más en la casona, junto con la familia González García, hasta que el joven consiguió una hermosa novia, con quien se casó posteriormente. Se habían conocido en la facultad, se llamaba Valeria y compartían edades, trabajos y gustos musicales. Lo único que no compartían era la fe católica que Aníbal conservaba como un tesoro heredado de su familia materna. De a poco la fue involucrando con los sacramentos, con la historia, con las costumbres, y logró casarse por iglesia, como mamá Mabel hubiera querido. Incluso acudían a misa todos los domingos. Pasaron otra tanda de años felices hasta que el destino volvió a decir presente. Aníbal se había convertido en el hombre que siempre quiso ser. Era un tipo querido en la ciudad, respetado, tenía un buen pasar, se sentía enamorado y ansioso por ser padre y recoger los frutos de este romance tan apasionado. Citó a Valeria al mejor restaurante de la ciudad para conversar al respecto. Sin embargo, Valeria también tenía algo que comunicarle y se adelantó para hablar, porque al parecer no soportaba más el peso de la culpa. Le contó que se había enredado en un amorío con un hombre y que estaba muy confundida. Le pidió un tiempo, a lo que Aníbal respondió con una sola pregunta. ¿Quién es?, dijo muy seriamente sin mover un músculo de la cara. Si no fuera tan fuerte te juro que lo olvidaría, y capaz ni siquiera lo hubiera contado. Pero es así, dijo Valeria mientras se refregaba los ojos llenos de maquillaje. ¿Quién es?, repitió Aníbal como si estuviese en trance. Es el fraile Tomás. Bueno, en realidad el ex fraile Tomás, porque decidió dejar los hábitos, dijo la novia con la voz entrecortada por el llanto. Aníbal una vez más, como siempre a lo largo de su vida, suspiró profundo, se dio media vuelta y no respondió. Las ironías de la vida lo hacían perder a su único amor con una persona que tenía como nombre de su vocación el mismo sustantivo que hace años le había dado tantas alegrías. Valeria le pedía que por favor no se vaya, que se quedara, que terminara la conversación, pero él jamás la escuchó. Como un caballero tomó su saco, se lo puso, se acercó a la barra y pidió por favor que cargaran la cuenta de su mesa a su cuenta personal, y salió del restaurante. Abrió su auto, un hermoso Focus gris impecable, 0 kilómetros, digno de un tipo exitoso, y salió arando del estacionamiento. En 5 minutos estaba en la puerta de su casa matrimonial. Entró al garaje y se acercó a su tractor cortacésped, el que usaba en sus días libres para emprolijar su jardín. Embebió un trapo gamuza en el tanque de combustible, le prendió fuego y lo ubicó estratégicamente en el living, el lugar de su hogar donde más material inflamable podía encontrar. Fue prolijo, no dejó rastros, y mientras a su espalda la vivienda ardía, subió a su auto y se marchó. Durante toda la noche condujo como un loco por las calles de Paraná, gritando y llorando descontrolado. Cuando se quedó sin nafta, ya era de día. Era miércoles laboral, pero realmente no estaba en condiciones de presentarse. Aprovechó un momento de lucidez para pedirle a su jefe que lo trasladara de urgencia a otra sucursal, a cualquiera, pero que fuera ya mismo. Posteriormente dio alguna mínima explicación de lo que le había pasado. Su jefe no comprendió del todo el motivo real de Aníbal hasta unos cuantos días después. Pero siendo un empleado tan ejemplar y tan correcto, el que le estaba pidiendo el favor, no veía ninguna razón valedera para decirle que no, a menos el hecho de perder quizá a su mejor empleado. No recomendarlo para otra sucursal sería únicamente egoísta de su parte. El traslado fue casi inmediato. Lo siguiente fue encargarse de no volver a saber de su exmujer. En cuanto al incendio, todo parecía ser un cortocircuito casual, según los bomberos. Así fue que Aníbal llegó a San Nicolás completamente desquiciado.
sin nada más que su trabajo y un odio profundo en el corazón. ¿Y quién no hubiera perdido la cabeza después de haber pasado por semejante historia, De día era un ejemplo a seguir, el mejor empleado del Banco Nación. Amable, cordial, servicial, responsable. Si había un problema, era el primero en resolverlo. Era un tipo sumamente inteligente. Si alguien necesitaba algo, ahí estaba él para ofrecer su ayuda. Pero como en la Cenicienta, el hechizo se terminaba a las 6 de la tarde, cuando su jornada ejecutiva llegaba a su fin. Por la noche, cuando podía ser libre y darle rienda suelta a sus emociones, subía a su auto gris y recorría las calles del centro cantando a pleno alarido una canción de su autoría que se despachaba sin piedad por sus desgracias contra la Santa Iglesia, todo Cristo y los sagrados evangelios. Circulaba furioso, pero siempre precavido a los peatones, con sus ojos inyectados en sangre, gritando con una voz ronca, rota y oscura, muy ajena a su alter ego matutino, que insultaba y maldecía a todo ser que se vinculara con la institución y cualquier santo que se le cruzara por la mente. En un primer momento fue considerado hasta un tanto gracioso, pero con el tiempo el malestar general se multiplicaba por las calles de la ciudad, sobre todo en épocas de peregrinación, cuando miles de personas de todo el país acudían a saludar a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Era una vergüenza para los vecinos tener un loquito gritando pestes de la Virgen y su familia por las calles. Lo denunciaron miles de veces. No podían creer aquel acto de inmoralidad, pero lo máximo que lograron fue censurar su cantar, lo que derivó en la producción de un disco compacto con 12 canciones de la misma índole, interpretadas por él mismo, masterizadas en un estudio profesional de grabación, que sonaban a todo volumen en el estéreo del automóvil, mientras él, cual director de orquesta y con la ayuda de su dedo índice izquierdo revoloteando por el aire, acompañaba los tracks de su CD. Pasaron los años y Aníbal se convirtió en uno de esos especímenes raros que los pueblos sostienen en pedestales como leyendas urbanas. Miles de historias se contaban acerca del motivo de su doble personalidad. Decían que un cura lo había violado en su paso por el orfanato, otros que un grupo de monjas lo había denunciado a él por acoso. Algunos, con más información, sostenían la historia de su mujer, yéndose con el cura del pueblo. Había otro grupo que argumentaba locura por estrés laboral. Nadie podía explicar a ciencia cierta esta cuestión. Esos dos personajes están perfectamente marcados en el interior de un hombre. Hablaban muchísimo de él, pero sinceramente nadie sabía nada. Ni sus compañeros del banco lo conocían ciertamente. Incluso ya era alguien tan conocido que se confundía con el paisaje. Solo los turistas o alguien recién llegado les prestaba suma atención. Para todos los demás, era un personaje que iba y venía. A veces se lo veía, de repente desaparecía, pero siempre volvía a las calles. Era alguien impredecible. Se presume que nunca formó familia, que vivía solo. Era querido y odiado. Pero en definitiva, si uno lo hubiese querido encontrar, solo habría que haber ido al banco. Y les aseguro que nadie los iba a atender como él. Hace unos 6 meses nos mudamos y la casa donde alquilamos no tiene cochera, así que nos pusimos a buscar una que nos quede práctica y que sea accesible. Por suerte encontramos rápidamente a la vuelta. Era de una mujer que tenía espacio para 2 vehículos en su garaje y decidió subalquilarlo para hacerse con un ingreso extra. Me dijo que si me interesaba era nuestra, porque estaba necesitando el dinero. Me explicó, señalándome su cochera, que si bien el otro lugar estaba ocupado, ya no lo estaba cobrando. Hacía meses, porque el dueño del vehículo había enfermado de COVID al principio de la pandemia, y como no tenía familia, pobrecito, nadie pudo hacerse responsable de su vida afuera. Por suerte, y gracias a Dios y a la Virgen, los enfermeros de la clínica lo atendieron siempre como un santo. Concluyó diciéndome que después de una larga lucha, había fallecido hacía cosa de un mes. Me contó que se encontraba en medio de una situación complicada porque el difunto no tenía ni un familiar y ese auto había entrado en sucesión y tras cartón estaba radicado en Paraná. Me decía la señora que, aunque intentó comunicarse con alguien que lo conociera, nunca tuvo éxito. La mujer temía que ese auto le quedara a ella de clavo por siempre. Por un lado por la incomodidad de tener un auto de un difunto en la cochera y por otro por la imposibilidad de seguir sacando rédito de su enorme terreno. Sinceramente no me atreví
a preguntarle la identidad del fallecido, pero al acercarme al foco gris, noté una cartuchera de discos compactos grabados, atravesado por una leyenda que decía: "Me cago en la Virgen".